Buenas noches. Nuestro grupo está conformado por Jorge Eduardo Sarria y quien les habla, Jean-Pierre Zapata. El propósito de este video es generar dos entrevistas semiestructuradas, las cuales se le van a realizar a un profesor de educación física y un formador deportivo. Todo en pro de diferenciar los contextos del deporte para los niños, niñas y adolescentes. En concordancia con lo que menciona mi compañero Jean-Pierre Zapata, cuando hablamos de contextos del deporte, nos referimos a deporte escolar, deporte de iniciación y formación deportiva. Para cumplir dicho objetivo vamos a tomar en cuenta la opinión y escuchar a un formador deportivo, profesional en deporte, del Club Deportivo CRP, categoría 2005, llamado Kevin Guerrero, y a un profesor de educación física de la institución educativa Liceo Nueva Floresta, llamado Eduardo Andrés Sarria Álvarez. Como la palabra formador lo dice, formar personas antes que deportistas, es decir, inculcar valores y costumbres que pueden ser de gran utilidad en la evolución de ellos, tanto en lo personal como en lo social, en lo laboral. Y ya si nos vamos al ámbito deportivo, entonces contribuir en el proceso deportivo de cada deportista. Con respecto a los procesos de enseñanza y aprendizaje enfocados en el deporte, debe ir primero la iniciación deportiva o la formación deportiva. ¿Por qué? Bueno, yo como te comento, estuve trabajando con la Secretaría del Deporte. Allá dividen de los 6 a los 11 años lo que se llama iniciación deportiva y de los 12 a los 17 años lo que se llama como formación deportiva, ¿sí? Ellos los catalogan en esas edades. Entiendo yo que es por los contenidos que se trabajan, las habilidades, las dificultades, la intensidad según los entrenamientos, las sesiones, ¿sí? Pero, bajo mi concepto, desde mi punto de vista y entender las cosas, la iniciación y formación deportiva para mí es lo mismo. ¿Por qué? Bueno, no hay una primero que otra, ni una después que otra, o sea, para mí siempre están presentes. Se dice que una está primero que otra, afirmando que en aquella el entrenador tiene como propósito ampliar el conocimiento del alumno en cuanto a su proceso de enseñanza-aprendizaje, enfatizando en aspectos motrices, sociales, cooperativos, ¿cierto? Y como segunda instancia tenemos que el proceso postformativo ya se tiene en cuenta factores como lo técnico, lo táctico, ensayo y error, ¿cierto? Pero entonces yo te voy a decir una cosa, en ese orden de ideas, si en una se trabajan unas cosas y en la otra otras, yo te puedo elaborar una sesión de entrenamiento en la cual se trabajen características de la iniciación deportiva, por ejemplo. Y tenemos que en la iniciación deportiva hablamos de aspectos motrices, sociales, ¿cierto? Y cooperativos. Entonces yo puedo plantear un ejercicio que involucre aspectos motrices, sociales y cooperativos, y también puedo elaborar en el mismo ejercicio factores técnicos, factores tácticos, factores que implican el ensayo y que implican el error. Entonces para mí van de la mano. Lo relaciono siempre al fútbol porque es como mi estilo de interpretar las cosas. En el fútbol siempre hay un equipo que tiene la pelota y hay otro equipo que no tiene la pelota. Un equipo está atacando, un equipo está defendiendo, ¿cierto? Entonces en ese orden de ideas todo va de la mano y es inseparable. Entonces dentro de un ejercicio técnico yo puedo dar una orden de una tarea social. Ejemplo, tiramos el balón a un compañero, hablemos de lo analítico, tiramos el balón a un compañero y entonces vamos a decir el nombre de ese compañero. Estoy involucrando lo social, ya eso lo podemos hablar en un nivel de complejidad muy básico. Ya si yo quiero que sea más complejo, pues entonces lo puedo trabajar también en edades mayores. Por ejemplo, algo social, entonces
Doy el pase y le hago una pregunta a mi compañero, una pregunta cualquiera. Entonces ahí ya empezamos a generar una comunicación, ya empezamos a hablar de lo social y ya empezamos a hablar de lo técnico, ¿cierto? Y si yo quiero, puedo poner un duelo de 1 versus 1. Tiene una función táctica, por ejemplo, ya hacer gol, si la quiero poner compleja, si no la puedo hacer de sostener la pelota, puedo hacer un duelo 1 versus 1 en un cuadrado y la tarea es que no se deben quitar la pelota, es una tarea táctica porque estoy incitando a mis jugadores a que protejan la pelota, uno que la proteja y otro que la vaya a recuperar, una tarea para ambos. Y al mismo tiempo estoy dando una orden no, enfatizando un aspecto social, ¿ya? Y de pronto en lo motriz, en la forma en cómo se va a perfilar y cómo se va a ubicar el cuerpo para evitar que le quiten el balón o para quitar el balón, ¿cierto? Entonces, bueno, en ese orden de ideas, yo creería que la iniciación y la formación deportiva van muy de la mano. Listo, ahora vamos a la tercera, teniendo en cuenta las siguientes funciones: deporte, la recreación, competición y a la formación. ¿Cuál considero yo que se asemeja más a la iniciación deportiva? Ok, entonces te voy a decir que al igual que en la anterior, en mi opinión es posible recrearse, formarse y competir al mismo tiempo, ¿cierto? En cuanto a la iniciación deportiva, pienso que nunca deja de existir o de trabajar. Incluso hasta en los equipos profesionales está presente la iniciación deportiva. ¿Por qué? Desde que se trabaja un concepto nuevo o se avanza, digamos que la dificultad en el proceso que está guiando el entrenador en ese momento, la enseñanza-aprendizaje está en constante evolución. Incluso los mismos trabajos coordinativos que aparentan ser simples y los observamos en categorías pequeñas, ejemplo el de la escalera que hace braceo y que va adelantándose, aún los vemos estimulados en el alto rendimiento. Son ejercicios que a fin de cuentas cumplen una función cognitiva, una función física en cuestión de lo coordinativo. Entonces, pienso que la iniciación siempre va a estar presente en cualquier etapa del deporte y la formación también, porque siempre que estamos jugando, que estamos compitiendo en un partido, cuando estamos entrenando, siempre estamos aprendiendo. O sea, uno siempre aprende, siempre van a haber errores en los partidos. O sea, si la vida fuera perfecta, si el fútbol fuera perfecto, si cualquier deporte fuera perfecto, entonces nadie entrenaría, solamente irían a competir. Y por eso existen hoy en día, se ve mucho más en Europa, los bioanalistas, que post partido, post práctica, analizan todo eso y con base a ello el entrenador replantea una semana, hace una semana de entrenamiento precisamente para eso, analizan los rivales. Entonces por eso pienso yo que nunca dejan de estar presentes lo que es la iniciación y la formación. De pronto cada persona lo tomará con un nombre diferente, pero para mí son un complemento, están siempre presentes y no se pueden aislar en ningún momento ni decir que una está primero que la otra. En cuanto a lo anterior, se hablaba de que ya sea que la iniciación o la formación se cataloguen por otra persona, una primero y otra después, podríamos deducir que la táctica es algo más complejo, entonces podríamos trabajarlo ya en la segunda fase, ya sea iniciación o formación. Y es un error, pienso yo, que la táctica se puede trabajar desde el inicio. Ya una simple tarea como indicar hacia dónde se hace el gol, o cuando vamos a sacar cómo nos ubicamos o qué debemos hacer, ya es una tarea táctica. Y se debe, pienso yo en mi opinión personal, que se debe trabajar, se debe estimular desde el primer día que el niño llega a un entrenamiento. Desde el primer día se debe trabajar la táctica. Lo que varía es la intensidad, lo que varía son las tareas y la capacidad cognitiva que él tiene. Obviamente no va a interpretar conceptos elevados, pero sí se le puede enseñar aspectos y conceptos básicos para que él vaya teniendo idea qué es atacar, qué es defender, ¿cierto? Qué es pasar la pelota, cantidad de cosas. Que si yo como formador deportivo estoy de acuerdo con la división de los equipos a través de categorías, esas categorías hacen referencia a edades, ¿cierto? A etapas. Entonces estoy totalmente de acuerdo porque es muy diferente poner un chico de 6 años que un chico de 11 años. Que hay otra cosa que se llama edad deportiva, ¿cierto? La edad deportiva podemos decir que es el tiempo que lleva ese chico en el deporte. Por ejemplo, yo conozco en el equipo de las chicas, me pasa que tengo una chica que tiene 14 años
Y esa niña es increíble, o sea, es una máquina jugando. Y tengo ya adultas de 30 de 35 años. O sea, y la edad deportiva de la que es menor es mucho mayor a la que de pronto nunca practicó deporte. Sin embargo, pienso yo que esas etapas se deben dividir en edades tempranas. ¿Por qué? Porque siempre resalta, por ejemplo, un joven de 6 años con uno de 12, la estatura, o sea, marca mucho la diferencia independientemente de sus características que tenga para el juego. Ya a futuro, cuando ya pasan, digamos, cierto tope, ya podríamos decir que se pueden mezclar. Incluso cuando llegas a profesional, hay jugadores que debutan con 17 años, con 16 y se enfrentan a adultos. Pero podríamos hablar de una edad deportiva. Ya depende del club, la persona cómo lo quiera dividir, si por edad deportiva o por edad biológica. ¿Ya? Pero siempre es importante tener como la manera de contrarrestar eso. Yo lo categorizaría como edad deportiva, pero si nos vamos al reglamento y a la competencia, no es posible catalogarlo así, porque si por ejemplo vas a jugar un torneo de Liga Vallecaucana, por ejemplo, y te exigen unas edades, todo se cataloga por edades. Pero de igual manera me parece que está bien la división. Sin embargo, se puede tener en cuenta a futuro lo de la edad deportiva. Quinta, para mí, ¿qué es lo más importante cuando mi equipo de deportistas están en competencia? Bueno, lo más importante es que se sientan a gusto con la competencia y luego me autoevalúo. Yo observo si realmente están realizando lo que se ha puesto en práctica durante los entrenamientos, teniendo en cuenta también, pues, y yendo muy de la mano con el objetivo del club o de los deportistas como tal, porque yo tengo un objetivo, yo no puedo llegar a trabajar sin ningún rumbo, yo debo tener una idea. Entonces yo me autoevalúo y miro si lo que hemos trabajado se ve reflejado como tal en la competencia. Y si no se ve reflejado, pues yo me preocupo ya porque entonces no se está viendo el trabajo. O es que definitivamente no, es muy complejo el nivel de captación de los deportistas. Entonces ahí ya toca sentarse a hablar con ellos y evaluar, retroalimentar y mirar qué es lo que realmente está sucediendo. Porque bueno, tampoco podemos dejar aislada la mente, la parte social, la parte cognitiva. Pero sí me gusta que estén a gusto con la competencia. Ya luego miramos qué objetivos tenemos y con base a eso pues ya es lo que también se le daría importancia. Obviamente teniendo en cuenta los objetivos. La sexta, desde mi punto de vista, ¿cuántas horas a la semana debería dedicarle un deportista a la práctica de su deporte? Bueno, eso depende del objetivo del deportista. Y pienso que si se quiere vivir del fútbol, entonces hay que vivir para el fútbol, ¿cierto? En ese orden de ideas, en el ámbito de la práctica, personalmente, si es una persona que realmente quiere buscar, quiere marcar diferencia, quiere ser competitivo, quiere llegar lejos, hablando así coloquialmente, debería entrenarse y dedicarle a su deporte por lo mínimo en práctica de 2 a 3 horas diarias, en cuanto a su preparación, todo. Ahora bien, no es la única forma de entender, de entrenarse. O sea, uno se puede entrenar invisiblemente en cuestión de su alimentación, en cuestión de que si ve, por ejemplo, videos de partidos, ¿sí me entiendes? Entonces, eso es como lo que también planteo, que no quedarse solamente con la práctica, sino que, bueno, entonces yo sigo a este equipo, me gusta, pero dejo al lado el hincha, dejo del lado al hincha, pero me voy a analizar los movimientos de este jugador, me gusta este jugador, es mi posición, entonces me inclino por ese jugador, por ese equipo y lo sigo, entonces hago como un análisis, le hago un recorrido, un seguimiento y eso me puede servir para fundamentar mucho más mi posición, por ejemplo, hablando como deportista, con mi posición, cómo se desempeña, cómo es el estilo de juego de tal equipo. Estábamos hablando de fútbol, siempre me voy para el fútbol. Y así voy sacando como una idea. Entonces voy entendiendo el fútbol más allá de un simple ir a entrenar, de un simple ir a tener el balón. No, me voy metiendo ya más en la idea de una filosofía de juego, ya me voy metiendo a cosas a fondo y ya puedo sentarme a hablar con el entrenador tranquilamente de ese tipo de aspectos, de ese tipo de comentarios y pues habrá una relación mucho mejor y habrá un liderazgo, se puede ejercer un liderazgo desde ese punto. Entonces, bueno, yo creo que esas son mis respuestas. Espero que todo esté muy claro.
Es un gusto poder colaborarte con esta entrevista y bueno. Para mí lo más importante es el estudiante, podríamos decir que como tal el ser, ¿ya? Y complementaríamos ahí la otra parte que me estás preguntando, que dice que buscamos desarrollar mediante la labor. Pues cabe resaltar que no solamente buscamos mejorar esas capacidades físicas y motrices, sino también influir en el desarrollo afectivo, social, en la parte cognitiva, inclusive también en la parte moral y hasta en el momento en la parte espiritual de esos estudiantes, de una formación integral. Lo que debe de ir primero es la iniciación deportiva, que es lo que nos va a permitir que el estudiante, o en su caso el deportista, tenga unas bases sólidas para el futuro. Estoy de acuerdo con la división de grupos en lo que tiene que ver por edades y géneros para la práctica deportiva, por cuanto sabemos que existen los periodos. Bueno, en esa pregunta es complejo porque como tal el área abarca las tres, porque el área es de educación física, recreación y deporte. Entonces ahí nosotros abordamos esos tres componentes que me está mencionando. Sin embargo, si se tuviera que elegir uno solo, yo pensaría más en lo que tiene que ver con el deporte a la formación, porque es lo que nosotros básicamente trabajamos desde inicio, que es la parte de la formación del estudiante, en especial sus componentes motores, para que a futuro pues podamos trabajar lo que tiene que ver en la competición. Yo estoy de acuerdo con la división de grupos en lo que tiene que ver por edades y géneros para la práctica deportiva, por cuanto sabemos que existen los periodos sensibles que van ligados a lo que tiene que ver con la edad y el género. Más sin embargo, eso en el trabajo, en la parte de la educación física, en el trabajo escolar, pues no es posible, porque nosotros trabajamos son por grados, y en un grado pues tenemos población mixta y tenemos de diferentes edades. Sin embargo, pues uno podría decir que en los grados hay una oscilación de 1 a 2 años entre los estudiantes. Para mí lo más importante es la experiencia que los estudiantes pueden obtener al participar en esas competencias escolares, debido a que muchos pues no practican la parte de los deportes en alguna escuela de formación, una escuela deportiva. Entonces que desde el área de educación física o de la institución le podamos brindar esas vivencias de competencias, pues es muy bueno. Considero que unas 6 horas de actividad física o práctica deportiva a la semana serían apropiadas para los estudiantes.